Muy buenas tardes, mi nombre es Zaira Bautista, perteneciente a la ficha 2977770, aprendiz de la tecnología en coordinación de procesos logísticos. Hoy les vengo a hablar sobre la evidencia, pues yo la llamé la ciencia de las cosas. Aquí voy a hacer una interpretación y explicación de cambios físicos, incluyendo las leyes de Newton, ¿no? Comencemos con una breve introducción. Se dice que el estudio de los cambios físicos en los cuerpos permite comprender cómo los fenómenos naturales impactan en el contexto productivo y social, mediante medidas, gráficas y ecuaciones, pues se pueden analizar estos cambios según principios científicos fundamentales. Pasemos a quién es Newton y sus leyes del movimiento. Inicialmente comencemos. Isaac Newton pues nació en 1643 y falleció en 1727. Este fue un físico y matemático inglés, el cual formuló las tres leyes del movimiento, fundamentales para la mecánica clásica, explicando cómo los cuerpos reaccionan a fuerzas externas. Comencemos con la primera ley de Newton, que en este caso es la ley de la inercia. En esta ley se dice que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará en movimiento, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Bueno, se dice que la ley de la inercia o primera ley postula que un cuerpo, como lo mencioné anteriormente, permanecerá en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante, a menos que se aplique una fuerza externa. Dicho de otro modo, no es posible que un cuerpo cambie su estado inicial, sea pues de reposo o movimiento, a menos que intervengan una o varias fuerzas. Un ejemplo de la primera ley de Newton es, por ejemplo, una pelota en estado de reposo. Para que pueda desplazarse, pues requiere que una persona pues la patee con fuerza externa. De lo contrario, permanecerá en reposo. Por otra parte, una vez que la pelota está en movimiento, pues ignorando la fricción con el terreno, otra fuerza también debe intervenir para que pueda detenerse y volver a su estado de reposo. Aunque esta es la primera ley, la primera de las leyes del movimiento propuestas pues, por Newton, ese principio ha sido postulado por Galileo Galilei en el pasado. Por esa razón, a Newton solo le atribuye la publicación de la ley y se reconoce a Galilei como el autor original. Pasemos en ese caso a la segunda ley de Newton, que es la fuerza y aceleración. Se dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a su masa. La ley fundamental de la dinámica, básicamente pues la segunda ley de Newton, postula que pues la fuerza neta que es aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere en su trayectoria. La podemos ver aplicada en diseños de motores, trayectorias en deportes y transportes. Pasemos a la tercera ley de Newton, que es la acción y reacción. En esta se dice que por cada acción hay una reacción de igual magnitud y en sentido opuesto. Un ejemplo que podemos dar sobre esa tercera ley de Newton es cuando tenemos que mover un sofá o cualquier objeto pesado, pues la fuerza de acción aplicada sobre el objeto hace que éste se desplace, pero al mismo tiempo genera una fuerza de reacción en dirección opuesta que percibimos como una resistencia del objeto.
Esa la podemos ver aplicada en propulsiones de cohetes, natación y patinaje sobre hielo. Quiero hablarles sobre las medidas en los cambios físicos. Las medidas permiten cuantificar los cambios en los cuerpos. La longitud y volumen permiten la expansión o contracción de materiales. La masa, esa se mantiene constante en cambios físicos. La temperatura indica pues la agitación molecular y el tiempo pues determina la rapidez del cambio. Las gráficas y ecuaciones en los cambios físicos. Bueno, las gráficas y las ecuaciones permiten modelar cambios físicos como las gráficas de temperatura versus tiempo, la ley de Charles, V sobre T igual constante, la ley de Boyle es P1 sobre V1, P1 V1 igual a P2 V2 y la energía cinética K igual sobre 2 metros cuadrados. ¿Listo? Me enfoco en me he enfocado en realizar pues un experimento tomando como referencia la segunda ley de Newton. Para estos utilizaré pues un carrito de juguetes, cuerda, botellas. Básicamente lo que vamos a hacer aquí es aplicar fuerza constante sobre el carrito, aumentar el peso y comparar la aceleración que tiene. Miremos el experimento, el cual he realizado. Como les dije, utilizaremos una botella, unas tijeras, una cuerda y un carrito de juguete. Procedemos a amarrar la cuerda en el carrito. Inicialmente se le hace un agujero para meter los objetos. Se amarra el carrito a la botella. Se coloca la botella a un extremo. Y vamos a ejercer presión sobre un objeto, colocando, así como lo ven en estos momentos. Vamos a proceder a hacer presión sobre el carrito. Si se dan cuenta, ahí la fuerza, entre más se le coloque, más peso se le coloque, pues no va a haber movimiento. Pero si en cambio coloco del otro extremo de la botella, ejerzo presión, pues se va a dar cuenta de que hay una aceleración. Entre más fuerza, va a haber una reacción que es la aceleración. Si le ponemos otro objeto, se podrá ver de que hay más aceleración en el carro. Colocando otro objeto, aún más la aceleración va a ser aún más rápida, más constante, más rápida. Ahora, ¿por qué pasa eso? Ahora la fuerza es invertida. Por tal motivo no hay movimiento. Al menos si ejerzo fuerza por un lado,
pues va a haber aceleración, pero no tan constante como lo había anteriormente. La rapidez pues, no va a ser igual. En conclusión, el análisis de los cambios físicos mediante medidas gráficas y ecuaciones permite comprender en su importancia en la tecnología y sociedad. La experimentación es clave para demostrar principios científicos como la segunda ley de Newton con aplicaciones en múltiples industrias. Muchas gracias. Esta ha sido mi presentación.